Hola, hola gente curiosa, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy estamos, esperen un segundo, otra vez estoy ahí con ahora sí, que espero que estén muy bien, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un... Primero pará, ¿por qué me apuro? Vamos a presentar. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, buenas noches. Acá intrigado de ver qué vamos a hablar. Yo estoy muy ansioso por el tema de hoy, por eso me salteé la presentación, empecé con la imagen, cualquier cosa, pido disculpas. Y con Gustavo, que no sé si hoy tiene o quiere ir al grano de nuevo. No, 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 no. Hoy la verdad, ayer falleció Mikhail Gorbachev, entonces hoy el número cantado era tomar y hablar un poco del vodka, ¿no? El vodka, Claro. bebida tradicional de todo el este de Europa, Ujú. eh, marca rusa. El vodka, palabra que quiere decir agüita, agüita que tiene en Occidente entre 37 y 42 grados de alcohol y en Rusia puede llegar hasta 70. Es básicamente alcohol etílico con agua y no hay vuelta que darle. El secreto del vodka es que no tenga gusto a nada y la calidad se la da la cantidad de destilados y se la da el agua con el que está rebajado el alcohol. ¿Sí? El alcohol cuando terminan de destilarlo está a 90 grados y lo tienen que bajar a una graduación alcohólica que te permita tomarlo y no morir en el intento. Pero Eh, el alcohol, el vodka, perdón, ¿no es a base de papa? Yo te esa iba a decir base eso, yo había escuchado eso una vez. puede ser centeno, puede ser trigo, cualquier cosa con mucho almidón, puede ser papa, puede ser remolacha. Ok, ¿hay alguna Eh, diferencia entre ellos? no, ninguna, porque el secreto del vodka es que no tenga gusto a nada. Digamos, la calidad del alcohol. No, pero digo, no varía la calidad si varía No, lo que varía es no, la cantidad de la materia destilado, prima. del Ok. tiempo de destilado y del proceso de destilado y del agua. En Rusia por lo general se hace con agua de manantial, en otros lados se hace directamente con agua destilada. Este, bueno, todo esto en honor a Mikhail Gorbachev, que la verdad que cambió el mundo, el mundo que por lo menos ustedes son muy jóvenes, pero el mundo que yo conocí era un mundo eh, con una división tajante entre el este y el oeste, a tal punto que se hacían festivales mundiales de la juventud que los organizaba el Partido Comunista y de los últimos fue en Moscú uno y en Corea del Norte otro, para que se den idea de la gran división del mundo y a la que iban los jóvenes de los partidos políticos de centro y de izquierda de todo el mundo. Es todo un aparataje del Partido Comunista que gastaba plata por todos lados. Y en el medio de todo eso aparece Gorbachev y dentro de... Yo soy uruguayo y en el Uruguay el Partido Comunista siempre ha tenido mucha presencia ideológica, mucha presencia política, mucha presencia militante. Y recuerdo ver a los pibes de la UJC, de la Unión de Juventudes Comunistas, andando con unos folletitos abajo del brazo y aprendiendo de golpe a hacer perestroicos y a ser transparentes con el glasnost y a venirse barranca abajo en muy poco tiempo. Cambió el mundo, cambió la dinámica del mundo. Por un momento pareció que ese mundo iba a ser, digamos, el mal interpretado de Fukuyama, el fin de la historia, ¿no? O sea, se terminaba un ciclo y comenzaba una cosa que podía ser la paz americana, y duró poco porque el 11 de septiembre del 2001 la civilización se enfrentó con un nuevo escollo del que creo no llegamos a superar, pero bueno, creo que parte del tema de hoy. Claro, un En escollo que favor de todavía... Gorbachev, perdón, en favor de Gorbachev, de Gorbachev, sí, me gustaría decir, Ronald Reagan, yo no sé si esto era cierto, pero Ronald Reagan decía que uno de los mayores atributos que él encontraba en Gorbachev era reírse de los chistes que se hacían en Estados Unidos respecto
a la URSS. Y voy a contar uno solo de los chistes, no sé si probablemente ustedes lo conozcan, pero bueno. ¿El del auto? ¿Cuál? ¿El del auto? Claro, yo iba a contar. No Bueno, hagas el Gustavo. chiste, boludo, déjalo hacer el chiste. Dije el del bueno, auto, no no. se lo spoileé, no le dije el final del chiste. No, la historia dice lo siguiente, dicen que por este tema del cálculo económico en la Unión Soviética, cuando vos ibas a comprar un auto, tenías que ir con el dinero a la agencia, pagarlo y te lo entregaban exactamente dentro de 7 años. Y no es exagerado. Seguramente te entregaban el Lada S, el Fiat 1600, el básico, bueno, pero cuenta la historia que un señor fue a reservar un auto en la agencia y la persona que trabaja en la agencia le dijo, bueno, le tomo el pedido, como usted sabe, dentro de 7 años venga a retirar el auto. Y el tipo, el cliente le preguntó, dentro de 7 años, yo ya me lo agendo, pero mi pregunta es, ¿tengo que venir por la mañana o por la tarde? A lo cual el vendedor le pregunta, pero si faltan 7 años, ¿qué diferencia hace? No, porque a la mañana viene el plomero. Un poco para graficar cómo funcionaba todo. Según decía Reagan, Gorbachev se reía de estas cosas, lo cual, de vuelta, me parece que hablaba muy bien de él, ¿no? Y bueno, y tal vez tenga que ver con que dio el puntapié inicial. Yo me enteré leyendo sobre la muerte de él que perestroika significaba en ruso algo así como reestructuración o como algo nuevo, digamos. Cuando yo era chico, Era a una mí se me especie hablaba de mal de Gorbachev. transformación. Claro, a mí en el colegio recuerdo que me decían que Gorbachev era casi como un traidor, digamos, ¿no? Seguramente mis profesores eran, eran Sí, más sí. sordos que... no sé, calculo que el Partido Comunista lo habrá visto con... Sí, yo creo que Gorbachev vio que todo se iba al demonio y supo parar un poco la pelota. A veces hay políticos que hacen eso, tienen una determinada ideología, pero ven que todo se va al desastre total y terminan parando la pelota y dicen, bueno, vamos a hacer las cosas un poco más sensatas. Y ya era demasiado tarde, digamos, porque ese momento lo había tenido casi 30 años antes Khrushchev, y el comité central lo terminó rajando a la mierda después de dos años y moneda. Sí, pero bueno, si lo dejaron es porque realmente yo creo que era el momento, por más que tuvo mucha, como dice Walter, dentro de la Unión Soviética, obviamente también tenía mucha oposición, creo que se dieron cuenta que no iba más. No daba para más. No daba para más. Algo parecido, salvando la distancia, pero algo parecido a lo que hizo Menem acá. Menem no quería liberar la economía como la terminó liberando. No le quedó otra. Claro, habría que preguntarse cuánto hubiese durado en el poder sin hacer esa reforma, ¿no? ¿Cuánto hubiese durado el poder? Claro, pues el país se iba derecho a la lona y acomodándolo con discursos, era un tipo muy inteligente. Pudo llevarlo a cabo, seguramente arreglando con las mafias también, sindicales sobre todo. Así que bueno, hizo lo que tenía que hacer en el momento que se tenía que hacer. Y bueno, hay que bancarse, ¿no? Sobre todo en la Unión Soviética, que era la mitad del mundo más o menos. Bueno, y esto, bueno, viene a colación con lo de hoy, sobre todo hablando de la Unión Soviética, un Estado absolutamente totalitario y controlador, ¿qué es más rápido, ¿no? En realidad, la tecnología o la tiranía, por decirlo de una manera, o los controles gubernamentales arbitrarios. O, otra forma de ponerlo es, la tecnología nos va a beneficiar más a nosotros, a las personas que de a pie, por decirlo de alguna manera, y contra, digamos, todos esos controles arbitrarios y muchas veces injustos, o va a beneficiar a los autoritarios, a los gobiernos más autoritarios para controlarnos cada vez más con la tecnología. Y nosotros vamos, digamos, a perder la batalla. Eso es un debate interminable
una vez, yo soy team que la gente va a poder zafarse de todos esos controles con la tecnología. Cada vez que subí un posteo sobre estos a las redes sociales, abajo se terminaba armando un gran debate sobre gente que no estaba de acuerdo conmigo, gente que sí, bueno, en fin. Y bueno, vamos a tratar de a dividir el asunto en distintos temas, de cómo la tecnología puede beneficiarnos o perjudicarnos en ese aspecto. Entonces vamos a primero por arrancar. Sí, Gustavo, ¿qué quieres decir? No, 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 dale, dale, dale. Vamos a arrancar con el tema económico principalmente. ¿Tá? Nosotros, bueno, vivimos en un mundo cada vez más controlado. Déjame hacer una introducción entonces. Dale al paréntesis. Dale el paréntesis. Cuando vos planteaste el tema, la primera idea que me surgió fue, me planto en los años 20 o a principios de los años 30, donde se empieza a popularizar, por lo menos en cada casa en poco tiempo hubo una, la radio a válvula. La radio a válvula le acercó al mundo a un montón de personas que no tenían ni idea del mundo hasta ese momento. ¿Sí? Tenemos que pensar que nosotros vivimos en un mundo del entretenimiento, pero que el entretenimiento no era una cosa frecuente en nuestros bisabuelos, era una cosa más bien extraña. Y el entretenimiento, la información y todo empieza a llegar por la radio. Entonces vos pensás, todas esas personas que no tenían ni noción de las cosas que pasaban, que no tenían mucho contacto con el mundo, porque nosotros podemos estar pensando en personas del ámbito urbano, pero también tenemos personas del ámbito rural, gente estoy hablando en todo el mundo. La radio fue sin duda un gran elemento liberador, pero sin la radio Hitler no hubiera sido posible, porque la propaganda masiva, los discursos, recién con los medios masivos de comunicación empieza digamos, a motorizarse la propaganda política en forma masiva, y los discursos inflamados del canciller del Reich sin eso Hitler no hubiera sido Hitler. O sea, sin Goebbels, Hitler no hubiera sido Hitler. Es cierto. Cómo las dos cosas, cómo la tecnología, por un lado nos beneficia, ¿sí? Y podría decirte con el invento de la radio todas las cosas que pasaron a favor de las personas que las hicieron menos pobres, más integradas, más cultas, más libres, y al mismo tiempo cómo el poder utiliza eso para influir en las personas, para lavar cabezas, para masificar, para vender propaganda. Es cierto, pero la radio fue uno de los primeros inventos, ¿no? Como vos dijiste, en ese primer medio de comunicación, digamos, si se quiere, masivo. Pero hacer el primero era como muy fácil de controlar. La tecnología no era la de hoy, entonces era muy fácil de controlar. Entonces, ¿qué podía hacer un tipo poderoso como Hitler? Era acapararlo, ¿no? Medio controlarlo y dar su discurso. Por eso los estados, hace unos días se hizo digamos, creo que 97 aniversario de la primera transmisión de radio en la Argentina, y le hicieron 4 ñatos arriba del Colón, transmitiendo una ópera. Obviamente no precisaron licencia ni nada para eso, pero muy rápidamente el Estado acaparó, con el hecho de la escasez de las frecuencias, acaparó
y licenció las frecuencias y sometió a los dueños de los medios permanentemente, acá y en todos lados, ¿sí? Porque es universal, a los dueños de los medios al control político, digamos, y a la extorsión y a la homogeneización del discurso. O sea, en ese caso, una herramienta rápidamente pasó a ser control del poder. Por eso, pero a medida que la tecnología fue avanzando y hoy podemos tener internet, podemos estar haciendo este programa. Sí, no tiene sentido. Que lo escuche el que lo escucha, el que no lo escucha, el que no lo escucha. ¿Tá? Entonces, pero todo el mundo puede hacerlo y es algo que por lo menos podés dar la lucha. Y además en los estados, sobre todo más totalitarios, uno puede hoy en día, ¿no? Tener imágenes hasta incluso de Corea del Norte, donde está hasta prohibido Internet, pero de alguna manera, incluso en lugares como Corea del Norte, donde está, no sé, está, digamos, sí, está prohibido para la gran mayoría de las personas, está muy restringido, digamos. Incluso pueden llegar videos desde ahí para mostrar lo que realmente pasa en un agujero hermético, un shithole, como dice Trump, hermético, como es Corea del Norte. Entonces, yo creo que obviamente hay ventajas y desventajas, pero yo creo que a la larga la tecnología va a avanzar tanto que en la balanza va a ganar el bien, por llamarlo de alguna manera. Ahora te doy un contraejemplo al ejemplo de la radio. El fax es un invento militar. O sea, es claramente un invento, digamos, que los estados desarrollaron en principio para, digamos, para la transmisión de información entre destacamentos, entre el destacamento y la avanzada. Sí, rápidamente y sin poner en riesgo la vida exactamente. de los mensajeros. Sin embargo, el fax fue la herramienta que encontraron los estudiantes que terminaron sublevándose y que nosotros conocemos por el episodio final, que fue la plaza de Tiananmen. Porque cuando China controló todo digamos, todo contacto de los revoltosos con el exterior, ¿sí? Solamente las agencias de noticias, alguna agencia de noticias podían sacar alguna imagen y qué sé yo, la existencia sobre todo de las instancias iniciales de la revuelta fue transmitida para afuera vía fax, cosa que los chinos en ese momento no podían controlar. Exacto. Entonces ahí tenés un contraejemplo, cómo la tecnología se crea para una cosa y termina sirviendo para la contraria. Claro, sobre todo en un país como China, ¿no? En un país cuán como importante es que se llegue, digamos, porque los medios son absolutamente dominados por el gobierno. Lo único que te queda es Internet, gente valiente, o lo que sería la Deep Web, o lugares donde, digamos, no mainstream de Internet, por decirlo de alguna manera, y que llegue la información de todo lo que realmente pasa, porque si no, realmente no entenderás. Y yo creo que esa es la ventaja que tenemos. Por supuesto que Internet, hacer algo masivo en que cualquiera puede meter mano, ¿no? Nosotros y bueno, cualquiera, obviamente van a haber un montón de estupideces que se van a decir, ¿no? Cuando algo se masifica, entra todo el mundo. Entonces, al entrar todo el mundo, se dice todo tipo de boludeces. Bueno, yo soy un ejemplo clarísimo de eso. Y entonces, bueno, ahí ya empiezan a haber, no sé, sitios de teorías conspirativas y qué sé yo, que a veces mucha gente se cree esas patrañas, pero yo creo, soy optimista, que la gran mayoría de la gente puede discernir, no todos, pero sí mucha gente puede discernir. No quiere decir que no haya debate, pero hay debates y debates, ¿no? Hay debate, ¿no? De terraplanismo, ¿no? Que también se dan, que son a veces, me refiero al terraplanismo, no Hay como debates de terraplanismo en todo el globo.
No, ellos te van a decir que hay terraplanismo En todo el plano. en todo el plano, claro. Son los que van a McDonald's y piden albóndiga. en toda la tortuga con la. Bueno, ¿cómo era? Un elefante parado arriba de las tortugas, ¿no? Bueno, Eso es entonces, pasando camino de cintura. sí. Entonces, bueno, eso es algo que es lo que yo digo es como un precio a pagar. Es el Bueno, precio a pagar. pero vamos a seguir el camino que vos trazaste. Vos trazaste el camino económico. Económico, que se crearon las criptomonedas, que yo creo que hoy no hay paraísos fiscales, hoy todos los gobiernos se pueden pasar, todos, estoy hablando de todos, todo el mundo, los 193 países que ves, todos se pueden pasar información, algunos con más dificultad, algunos la guardan más, obviamente los países del Caribe, por ejemplo, conocidos, o Panamá, conocidos como los históricos paraísos fiscales, algunos en Europa, como Liechtenstein, Suiza también, quizás es más difícil que la entreguen la información, pero están obligados cuando estén con la espada y la pared lo van a entregar. Entonces, y tenés, bueno, todo un aparato de control ya en países que solían ser libres, muy libres en ese aspecto, como Estados Unidos. Ya prácticamente eso no existe, es un populismo menos quizás fuerte que en América Latina, pero lo sigue siendo. Controles por todo lado, que me debes un centavo acá, los impuestos cada vez más altos, las monedas, incluso las fuertes como el dólar y el euro, pierden cada vez más valor. El mundo no tiene dónde refugiarse. Y encima, si vos querés hacer algo para hacer algo de dinero por abajo, porque si no, no podés hacerlo, ya prácticamente no hay paraísos fiscales para que lo puedas hacer. Entonces, estamos controlados. Entonces, ¿qué vienen a hacer las criptomonedas? Bueno, que hagan lo que quieran. Nosotros tenemos la criptomoneda donde nadie va a poder ahí meter mano. Yo creo que es realmente la solución. Otros dicen, no, también van a ser acaparadas por el Estado. Yo no sé cómo algo tan descentralizado eh, puede terminar siendo acaparadas por el Estado. Tiene que meter preso a millones, decenas, o sea, tipo de millones de personas, o 1.000 millones de personas, que es imposible. Pero no sé qué opinan ustedes. Bueno, pero vamos a ver la criptomoneda como el paso intermedio de un proceso. La criptomoneda es posible básicamente porque se dieron dos cosas. Por un lado se desarrolló la industria informática y por otro lado se desarrollaron las telecomunicaciones. ¿Sí? Esos dos desarrollos permitieron varias cosas, pero del lado de la economía lo que le permitió al Estado primero, le permitió a las personas y a las empresas ser más eficientes por tener un mejor control de la información que tenían en cuanto al tema de la industria informática. O sea, poder procesar mayores cantidades de información en poco tiempo. Por tanto, mucha cosa dejó de estar en libros, ¿sí? Los asientos contables en libros y empezaron a estar en computadoras. Una vez que estuvieron en computadoras y que pudieron ser transmitidos y transmitidos rápidamente, entonces ahí tuviste el efecto contrario. El efecto contrario es la supervisión estatal. La supervisión estatal nacional y la supervisión estatal supranacional. Porque digamos, cosas como el Gafi o la OCDE, digamos, que presionan a los países para que dejen de ser paraísos fiscales o para que compartan información fiscal con otros países, surgen porque frente a la persecución cada vez mayor de algunos estados a sus ciudadanos, hubieron países que dejaron, a propósito, empezaron a ser un poco más retrasados en cuanto a esa persecución o a darle beneficios fiscales a los no residentes. Entonces, ahí es que, digamos, a medida que el mundo se convierte en un infierno fiscal, algunos países se convertían en paraísos fiscales. Pero a medida que pasa el tiempo y esa, digamos, capacidad de procesar información y de transmitir información
instantáneamente y de grandes volúmenes de información empieza a ser moneda corriente y ubicua, entonces vos empezás a tener acuerdos de compartir información entre estados, a eliminar secreto fiscal, a eliminar secreto bancario, a establecer esta norma de inmediatez. Basta que una agencia de impuestos pida información a otro país sobre los activos que tengan sus propios ciudadanos para que le venga esa información, o peor, que ni siquiera haga falta pedirlo, sino simplemente que si una agencia de impuestos de un país europeo encuentra que Walter Gómez, pasaporte argentino, tiene un canuto en la banca del laboro, automáticamente le pasen la información a la FIP. Y así viene la mano. Entonces, la reacción a eso es decir, bueno, utilizo esa misma tecnología para generar una contramedida. Y ahí es el white paper de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que resuelve un par de problemillas, entre ellos la posibilidad de tener asientos contables sin autoridad central, y termina inventando una nueva forma de transmitir dinero. Pero eso es una parte de la historia, porque la historia sigue. Y dentro de una semana, 10 días, la red Ethereum deja de ser Proof of Work para convertirse en Proof of Stake. Y los stakers... Explica un poco. Claro, te ibas a decir. Explícale a Walter. Perdón. A los Walter de la vida. Es la forma tradicional de validar transacciones, ¿sí? Es la prueba de trabajo. Vos pones equipamiento que gasta corriente, ¿sí? Que procesa transacciones y que intenta cumplir un trabajo que es resolver un acertijo criptográfico para, digamos, descubrir lo que descubrir un bloque válido, y procesar todas las transacciones que están asentadas en ese bloque. Minar con Proof of Work, digamos. Exactamente. Eso es lo que nosotros conocemos como minería en Bitcoin o en otras criptomonedas también. Proof of Stake es, como la minería gasta mucha corriente eléctrica y somos muy malos y le estamos haciendo mucho daño al mundo, ¿para qué vamos a hacer esto si podemos tener otro paradigma, que es la prueba de participación? Si yo tengo inmovilizada un gran capital en una moneda, tengo más chances de que pueda validar transacciones, y esas transacciones, digamos, está bien, con un mecanismo que a priori no te permite la manipulación, pero ahora lo vamos a ver. Pero cambia la prueba de trabajo, ya no es prueba de trabajo, sino que simplemente es acumulación de capital. Claro. Entonces, como estamos hablando de mercados de miles de millones o de decenas de miles de millones de dólares, estamos hablando de que los stakers son, en el mejor de los casos, enormes pools de pequeños inversionistas, pero esos pools son una cabeza visible, ¿sí? Un punto de falla, y ese es el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, y va a ser el más frecuente, son grandes tenedores institucionales de la criptomoneda que están validando. ¿Institucionales a qué te referís, perdón? Y a fondos de inversión, Sí, a bancos, sí, a gente que está perfectamente identificada, claro, a la que le caben un montón de regulaciones y a la que tranquilamente le pueden decir, miren, ¿saben qué? A partir de la semana que viene, las transacciones de estas billeteras no se procesan más. claro. Entonces, si vos tenías capital acumulado en esa billetera, no importa,
pasó a ser nada, no existe más. ¿Sí? Porque el minero no puede hacer eso, porque basta que un minero meta tu transacción en el paquete y descubre un bloque válido para que pase, pero los stakers van a ser pocos y van a ser apretables. No, pierde Entonces, su naturaleza, digamos, se pierde la esencia de lo que... Claro. exactamente, de no tener punto de falla o punto único de falla, de ser descentralizado, de ser autónomo, de no tener, digamos, de no ser censurable, de no ser reversible, deja de ser todo eso. Tal cual. Reversible significa, por las dudas, que si yo, Walter, me vende algo, ¿no? Y yo digo, che, no me gustó esto al final, ¿no? Que la plata vuelve a mí, como hacen a veces las tarjetas de crédito. Eso en las cripto no pasaba. En un principio se había como bloqueado esa posibilidad, ahora está vivita y coleando. Entonces, es cierto, descubrimos una forma de transmitir valor totalmente descentralizada, autónoma, resistente a censura, pero la estamos destruyendo. Y Hay criptos que no, ¿no? hay criptos que no, vamos a llegar a Obvio. eso, digamos. Creo que el caso más notorio de destrucción de una buena idea es el caso de Bitcoin. ¿No? O sea, porque Bitcoin con determinadas cosas como, digamos, el luchar para que no sea útil como moneda, por la poca cantidad de transacciones que se pueden hacer. Caras y lentas, además, Caras y lentas. porque solamente quieren que se use como reserva. Ahora, una pregunta. Y con el replace by fee, que es súper peligroso el replace by fee, porque te permite revertir transacciones. Ahora, cuando vos decís la estamos destruyendo, digo, ¿es por el mal uso que le da el usuario común o es que hay gente interesada en que esto no progrese, digamos? Es porque se genera una dinámica en la que, digamos, es muy difícil ir contra la billetera ilimitada del Estado. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, cuando vas contra la billetera ilimitada del Estado y encima vas contra la billetera casi ilimitada del sistema bancario, que es, digamos, el socio principal de la clase política. Aunque no quiera, lo tiene que ser para poder existir. De cualquier clase política, de cualquier época, es muy fácil influir hacia donde no debería ir no debería ir algo, ¿no? O sea, es muy fácil destruir algo sin que se note. Y yo no suscribo mucho teorías conspirativas, ¿no? Pero digo, pero en el caso de Bitcoin es un caso muy curioso. Es un caso muy curioso. Yo le atribuyo más a lo que vos decís, quizás a la hora de masificarse algo tanto, como hablamos antes de los medios de comunicación, de las redes sociales y todo eso, de internet, digamos. Al masificarse tanto, también se llena de gente que no entiende. Y quizás se llena de gente que quiere hacer plata rápido. ¿No? Le interesa, viene un programador, le dicen, bueno, vení, hace esto acá. Y bueno, se lo pone a hacer porque le ofrecen plata rápido. Y otros que solo aspiran a que el precio suba rápido para poder cambiarlo por dólares, cuando ese no era el objetivo. El objetivo en todo caso es reemplazar el dólar. A mí eso que estás explicando, lo digo en serio,
Me costó fácil 6 meses de entenderlo. ¿Pero por qué? Digamos, partiendo de la base de mis limitaciones al respecto, que es la base Marambio, digamos, o sea, son grandes. Mi entorno, la mayoría de la gente que conozco, que no tiene relación alguna con la política, se metían por ese tema, o sea, básicamente lo veían como un activo financiero. Lo que decían era, pongo un plazo fijo, digamos. Y bueno, nada, después de escuchar mucho a gente que sabe mucho al respecto y demás, Marcelo, el hermano de Leandro, es un ejemplo de eso, me cayó esa ficha. Digo, claro, no, la idea es que sea algo para usarlo a diario, digamos. Es La que idea para es, eso fue creado. claro, la idea es que yo me pueda ir a comprar una chomba a, a la calle Cuenca, que está a 200 metros de mi casa, y que no se entere el Estado. Ujú. Pavada de, o sea, es muy grande el tema. Es más, es mucho más grande de esto que me plantean de, no, acá la idea es comprar por 5 y el día de mañana va a valer 200, digamos. Claro, eso lo ven Pero como el bueno, objetivo nada, principal. claro. Y eso es apalancar o acompañar a el que te controla, digamos, y el que no te deja y el que te congela la plata que tenés en el banco si no pagaste una multa o que de repente vos tenés dólares para ahorrar y de repente viene un tipo, quizás no, pero quizás sí, o sea, dependés de las arbitrariedades. Viene un político y dice, bueno, mañana el que tiene dólares en el banco va a pagar 60% de impuestos, puede pasar, o me los quedo y recibirá pesos, como pasó Va a en pagar el, en el, 60% de impuestos, en el 2001. de 60% de los impuestos sobre el capital que tiene, pero no por una cuestión de que le sea útil al político de turno, es por el bien de los demás, incluso ese que paga los impuestos. Por supuesto, Digo, o sea, eso está fuera de discusión. Pero, pero por eso lo que yo digo es la tecnología está, ¿no? Bitcoin Cash, ya hablaremos en su momento también, pero la tecnología está, la tecnología siguió, por más que en su momento yo no creo en ninguna de las teorías conspirativas que dicen, pero la verdad es, o sea, la realidad está ahí sobre la mesa, ¿no? Es el elefante en la habitación y hay que verlo nada más. El tema pasa por lo que iba antes, se masificó, entró mucha gente queriendo hacer estas cosas, le ofrecieron plata acá, una empresa allá. Entonces, bueno, se distorsionó. Pero la idea sigue en pie. Esto va a demorar, pero la idea sigue en pie y en algún momento no le va a quedar más remedio a los gobiernos que aceptarlo. De hecho, ya hay gobiernos, olvídate de Bitcoin, BTC, fíjate lo que pasó en El Salvador, bueno, pero en el Caribe, ¿no? Ya poco a poco los gobiernos lo están aceptando. Ahí vos podés comprar una nacionalidad en algún país, creo que Antigua y Barbuda es uno y no sé si hay otro, con Bitcoin Cash. O sea, ¿qué más, que el gobierno, qué otra demostración para decir lo acepto como moneda de curso legal es esa, que vos podés comprar la nacionalidad de ese país con Bitcoin Cash, que es la moneda, digamos, que mantiene el documento original de Satoshi Nakamoto. Y la tecnología va a demorar a largo plazo quizás, pero sí va a vencer, para mí en este caso, a todas esas arbitrariedades e intervenciones Ah, económicas el tema, absurdas. el tema es que eh, fíjate otro de los beneficios magníficos y al mismo tiempo, cuando lo pensás un poco, te das cuenta que qué peligroso es. Y hablemos de Wikipedia. ¿Sí? Wikipedia, hoy, digamos, lo que hace, qué sé yo, 20 años, 25 años, eh, implicaba que si querías conocer sobre un tema, tuvieras que movilizarte o a una biblioteca o a una hemeroteca o consultar 500.000 fuentes, ¿sí? O estar meses estudiando un tema y hoy abrís tu computadora, tipeás lo que querés saber
y en 2 minutos tenés toneladas de información, pero entre ellas tenés 2 muchísima segundos, ¿no? información. Sí, en 2 segundos. Tenés muchísima información en una enciclopedia que destruyó, dicho sea de paso, toda la industria editorial de las enciclopedias, La que es británica. todo, que es la Wikipedia, en forma totalmente gratuita. Y vos decís, ¿y qué es lo que tiene de malo eso? Wikipedia tiene detrás una idea terrible, y es que la verdad es fruto del consenso. Mm. Ah, claro. Como no tenés un editor, ¿sí? No tenés una política editorial, porque no tenés editores, no tenés redactores, no tenés nada, el mecanismo que encontraron es el mecanismo del consenso. ¿Sí? Alguien edita una página y si en la edición de esa página no está, digamos, no, en principio no es correcta para los demás editores, se van abriendo debates y ahí está toda la información y es muy transparente. Y el fruto final que vos ves es el fruto del consenso, que el consenso es, digamos, es otra forma de decir la mayoría Claro. mayor. Pero ¿desde cuándo la verdad es hija de la mayoría? El Y aparte, con conocimiento lo es hija de la peligroso que es eso, mayoría. ¿no? Digamos. Es más, el conocimiento es a pesar del pensamiento mayoritario, Claro, no el pensamiento mayoritario. claro. Cuando pasamos estos 2 últimos años diciendo el consenso científico dice que, entonces cuando había una voz disidente, digamos, a la realidad, digamos, a la verdad imperante en el momento, podía ser silenciada porque el consenso científico decía otra cosa. Bueno, el consenso, estamos sometidos al consenso de la verdad en forma constante. Y como además los seres humanos somos perezosos por naturaleza, solamente digamos, alguien muy interesado en un tema en particular es capaz de ir al debate de Wikipedia y buscar si lo que dice el 99,99% de las veces, vamos a dar por válido lo que leamos. Sí, el tema acá, a favor de mi postura, siempre optimista en este caso, es que, primero, ese sitio Wikipedia se entiende, digamos, cómo se arman las definiciones o toda la historia que te pone, es realmente muy completo, pero se entiende que es armado por usuarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, o sea, yo, por ejemplo, yo no Igual tiene entro. muchísima calidad, o sea, no. Sí, 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 sí. Yo no entro ahí para saber de algún conflicto o algo. Yo entro ahí para saber sobre algún tema específico que sé que no hay tanto debate. Eh, Ahora, no es, primero que se sabe cómo se arma eso. Y además tenés mucha competencia. O sea, está bien, lo primero que ves es eso. Pero abajo tenés otros sitios y qué sé yo. Yo creo que eh, eh, eso, al saber cómo se arma Wikipedia, vos podés de alguna manera decir, bueno, esto está escrito por gente y No, normal. O claro, sea, pero por supuesto, pero así como en la mayor parte de las veces y la mayor parte de las personas, y cuando digo la mayor parte, por ejemplo, somos todos, en distintos momentos y para distintas cosas, pero todos hacemos la misma cosa. No somos marcianos, digamos, que vinimos de una galaxia y que vemos al resto de los humanos como gente rara. Pero la mayor parte de las personas, el mayor contacto que tienen con los medios es el título de la noticia. Sí, Eventualmente el copete y lo que te interesa entras al texto.
Pero si vos mirás, qué sé yo, no sé, la página de Infobae, llegás a Teleshow y te vas a ver los títulos de Teleshow y vas a ver, qué sé yo, que Florencia de la B, y como no te importa, seguís de largo, pero el título lo leíste y quedó parte de tu conocimiento. Sí, por eso siempre te hacen títulos con gancho, te dan, El clickbait para empezar a conversar. Pero claro. hoy, por ejemplo, hoy todavía, la tarea de adquirir nuevo conocimiento, enterarme, por ejemplo, ayer murió Gorbachev, entonces todos nos pusimos a buscar, qué sé yo, y a ver el video de la renuncia y todo tipo de cosas. Bueno, todo eso, al que le interesa, del tema que le interese, puede ser eso, o puede ser como cocinar ravioles, te requiere todavía cierto trabajo, todavía los 2 segundos, ¿sí? Antes era una semana o un mes, ahora son 2 segundos. Pero probablemente dentro de una década o 2 décadas baste con pensarlo para adquirir el conocimiento. El día que emprendimientos como el de Neuralink consigan conectar tu cerebro por Wi-Fi e Internet, entonces es probable que, viste la imagen en la Matrix, cuando le enseñan a Neo a pelear de Jiu-Jitsu I know Kung Fu. exactamente, Manejar en un 2 segundos, helicóptero, manejar un pilotear un helicóptero. helicóptero. Exactamente. Bueno, sería fantástico poder pilotear un helicóptero después de 2 segundos de que te descarguen la memoria. Pero ¿qué va a pasar con la filosofía? ¿Me entendés? Con el pensamiento, porque hoy todos pensamos distintos, porque todos asimilamos distintos la información que vamos recibiendo en el ambiente. Y todos vamos eligiendo distintas fuentes de información, que más, que menos. Pero si se homogeneizara el proceso de incorporación de información, que sería un avance fantástico, porque todos podríamos hablar coreano mañana de mañana. ¿Me entendés? Leandro paga para eso. Totalmente. ¿Me entendés? Y por otra En parte, neuronas también. y por otra parte, ¿quién pagaría para aprender hebreo? Entonces estamos jodidos. Y ya con los diccionarios que hay, ya no sé ni para qué quieren que yo les dé clase. No, sigue siendo. Pero ¿me entendés? O sea, quien elija la información que te vas a descargar tiene un poder absoluto sobre tu forma de pensar. Y yo creo que por ahí pasa el tema de la tecnología. O sea, por un lado te permite hacer cosas y por otro lado le permite a otros hacer cosas. Entonces, hoy vamos al supermercado y es fantástico porque, digamos, tenés un montón de productos, llegás a la caja, la cajera pasa el producto por un lector y automáticamente en la caja ya está lo que vale, ya te calculó todos los descuentos, los premios, las promociones, las qué sé yo, y todo eso es fantástico y todo eso nos da un montón de libertad. ¿Pero por qué? Porque hace que sea mucho más barato para todos nosotros vivir, porque todo eso incrementa la productividad de todo el sistema. Al mismo tiempo, le está dando al Estado información en tiempo real de lo que estamos consumiendo. Todo, claro. Entonces, hoy al Estado le interesa lo que gastás fundamentalmente. Acá, pero en China, el sistema de crédito social te penaliza si consumís determinadas cosas. Si gastás mucho alcohol y por ahí no, si gastás mucha plata en alcohol, tenés menos crédito social. Bueno, Entonces, ahora, claro, ahora hay un sistema de puntaje. Bueno, ahora, hace un tiempo, el es sistema de porque viene, puntaje sí, en China, ¿no? Que te quita puntaje por tu comportamiento. Me imagino lo que debe ser para Como el registro. claro, pero imagínate, pero eso es por lo menos cómo manejás, qué sé yo.
cómo te comportás. Imagínate lo que es comportarse bien para la dictadura china, es como más o menos que comportarse bien para la dictadura iraní, ¿no? O Y, sea, y es perverso el sistema porque los chinos no saben qué es lo que les da punto y qué es lo que no. mm, claro, peor todavía. Es peor todavía. Entonces le tienen miedo a todo porque no saben qué le está dando punto y qué no. Se Bueno, claro. sienten en la vigilancia permanente. Entonces, vas a cruzar la calle, hay un documental interesantísimo de Dolce Vele, vas a cruzar la calle y el semáforo te avisa que estás en rojo, ¿me entendés? Y ya te está captando la carita, porque está todo reconocimiento facial que en estos días en la Argentina, en Buenos Aires específicamente, es vuelto a poner en tela de juicio porque Gallardo tiene desde hace 7, 8 meses suspendido el uso de las cámaras del reconocimiento facial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y en esa yo estoy a favor de Gallardo. Para mí no hay que darle al Estado el derecho a tener cámaras que estén escaneando la cara de las personas, así como me parece terrorismo de Estado, y yo lo digo y me miran como loco, los cosos estos con las patentes, ¿sí? Cuando pasas por la calle y te va mostrando las patentes, eso es terrorismo de Estado, porque te están diciendo, mirá que sabemos que estás acá. Ujú. ¿Mm? Y eso es la tecnología. Sí, sí, obvio. Se Es la misma, puede, sí. se puede igual. Yo creo que hay algunas cosas, esas cosas quizás no se pueden evitar, no se van a poder evitar, eh, pero sí digamos, al tener menos plata, por decirlo de una manera, al financiarse a través, usando otro tipo de moneda, digamos, que no sea centralizada, eh, yo creo que por lo menos van a limitar todo ese tipo de controles. Y yo no estoy en contra de los controles, no sé si los tiene que hacer el Estado, empresas, no sé. Pero, y eso yo no estoy en contra de todos los controles. Yo, por ejemplo, estoy, no como los hacen hoy en día, pero yo creo que un aeropuerto, obviamente, es un buen lugar de control. Repito, no es necesario que lo haga el Estado, pero si eso no podés, obviamente, dejar entrar a personas con explosivos todos los días, pues No, puede solo los haber, martes. pues, claro, volamos todo por los aires. Lo que pasa es que los controles son cada vez mayores y las bombas no paran. No, bueno, por Es eso el digo. mismo tema, es el ejemplo de la cárcel. Lugar más regulado por el Estado que la cárcel no hay. Y sin embargo hay droga, hay... o sea, digamos, Sí, lo que dicen, ¿eh? ¿no? Prohíben Yo las trabajé, drogas, claro, el pero Estado no no. logra que no haya droga dentro de la cárcel y va a lograrlo afuera, es un Claro. chiste. Y el, Yo y el trabajé en guille- Ezeiza hace muchos años, año En la 93, cárcel. no, en el aeropuerto, que no está Ah, tan lejos, digo, respecto a la gente que lo integra. Bueno, en aquel momento, no sé ahora. Y era una joda, y yo era un mocoso de 19 años, y era una joda, la verdad. Y era una joda en todo sentido. Entonces digo, eh, no hay, la trampa para mí siempre termina siendo esa. Yo muchas veces hablo con gente que me dice, no, bueno, pero para mí el Estado tiene que hacer otra cosa. Y claro, lo que pasa es que vos lo estás partiendo de la premisa de que lo va a hacer en favor tuyo y lo va a hacer en favor de sí mismo. claro. Ese es el punto para mí. ¿Entendés? Con la tecnología o con lo que digamos. O sea, El tema es lo que le permitimos hacer con la claro, tecnología. exacto, exacto. Ese claro. es el tema. Por eso yo creo que con más avances de la tecnología, yo creo que espontáneamente se usará en todo caso para lo que se necesite control, o de alguna manera, y no para lo que no, como eso que vos decís, sé que estás acá, sé cuánto me debes, te congelo la cuenta tocando un botón, eh, y todas esas cosas que son realmente, te lo digo como alguien que alguna vez le congelaron la cuenta por no pagar una multa de tránsito. Eh, y Sí, bueno, no. Tether, para los que no saben, Tether es una cripto,
digamos que es una criptomoneda que se emite por cada dólar que se tenga de respaldo, o en principio esa es la idea, ¿sí? En realidad es una moneda que está emitida arriba de otra red, o sea, de la red de Ethereum, pero es un contrato inteligente, digamos, controlado por en este caso, una especie de fundación. La cuestión es que Tether hace unos días congeló los activos de un montón de billeteras de tenedores de Tether. ¿Por qué? Porque esas billeteras en algún momento utilizaron un protocolo de mezcla que es Tornado Cash. Entonces automáticamente ellos digamos, aceptaron los dictados de... No sé quién fue el primero que levantó el tema contra Tornado Cash, pero creo que fue IRS. Y bueno, esas monedas no se pueden usar. Esos El ente dólares de recaudación de impuestos de de Estados Estados Unidos. Unidos ya no se pueden utilizar más. Vamos a ver. En el fondo el problema está en lo que permitimos que se haga y lo que no. Digamos. Todo el resto es jugar al gato y al ratón. Pero lo que permitimos o dejamos de permitir también va mucho en lo que somos nosotros. Vamos a sacar al Estado de la ecuación, ¿sí? Por un momento. Entonces, pensé un segundo en nuestra relación cotidiana con las redes sociales. Yo en la única red en la que participo es Facebook, porque es la única que más o menos entiendo, porque yo soy un viejo de cuarta y nunca llegaré, a pesar de que soy un pionero en el tema Internet, ya me agarró viejo para cosas más nuevas como TikTok, ponele, ¿no? Y nunca entendí demasiado bien el éxito de Twitter. Pero con Facebook, yo tengo un grupo digamos, un grupo de pertenencia y de afinidad que en mi caso yo soy muy amplio y no bloqueo a nadie y todo aquel que entra, pero que en el 90% de las personas supuestamente tienen algún grado de afinidad con lo que pienso, por lo menos en alguna parte. Y yo me voy aislando así. ¿Sí? Hay otras personas que la misma plataforma lo que le muestra son gatitos. Y otras personas a las que le muestra son, digamos, discursos de José Stalin. ¿Entendés? O sea, nosotros mismos nos vamos segmentando Sin y duda. vamos consumiendo determinado tipo de información. Con YouTube hay mucha crítica con respecto al tema de los algoritmos de YouTube, sin comprender que en realidad YouTube lo que hace es satisfacer tu necesidad. Pero vos te pones a mirar discursos, o sea, te pones a mirar videos de una determinada ideología, y el video siguiente va a ser de lo mismo, y va a ser cada vez más radical, más radical, más radical, más radical, porque es lo que vos consumís, es lo que consumimos, ¿sí? El sesgo de confirmación, un montón de cosas que nos están pegando. Entonces la tecnología nos hace más hábiles, pero no nos hace menos humanos. No, por supuesto. Y así como algunos no queremos que nos dominen, otros quieren dominar y a otros les importa un pito. Y es el Exacto. balance de las tres cosas. Bueno, por eso, pero yo creo que va a llegar un momento en que la situación va a ser muy grave. Yo creo que estamos en camino a eso. Creo que lo de ahora, le echan la culpa a la pandemia, a la guerra, pero yo creo que lo que está pasando ahora ya venía pasando, antes de la pandemia, antes de la guerra. Quizás eso lo habrá acelerado un poco más en ese camino horrible que estaba yendo la economía mundial. Perdón que siga con la economía, pero es como me parece que es la base de todo. Y bueno, para zafar de eso creo que hay herramientas. No se va a zafar en el corto plazo, no se va a zafar en el mediano plazo.
Y no es que se va a zafar, se va a hacer como, el mundo se va a acomodar a eso. ¿Por qué? Porque va a estar contra la espalda y la pared. Entonces, incluso a los que no le importa nada o a los que son comunistas, entonces, se van a ir para ese lado. Yo tengo un montón de amigos recontra, o tenía recontra progres, que compraron cripto. Entonces, estás en una contradicción absoluta, ¿no? Estás yendo contra tus propios principios. Vos en realidad lo que tenés que hacer es denunciarme a mí si compro. O sea, si vos vas, si sos coherente con tus principios. Pero O si con sos los coherente con principios tu que... principio, no sos progre. No, no, bueno, ya sé, por Y eso claro, digo. yo no conozco. Por eso digo. Entonces, digo, hay para mí, es como, no sé, es como que para no chocarte contra la pared tenés que doblar. Por más que no quiera doblar, vas a doblar. Y eso yo creo que lo que va a pasar, y creo que la tecnología, si bien países como China, ¿no? Como la usan, u otros así totalitarios, la van a usar para el mal. Y repito, yo no estoy en contra de todos los controles. Yo creo que hay lugares donde realmente hay que controlar para que no pasen con bomba todo el día, porque hay lugares donde realmente sí, no tiene ningún problema en pasar con cosas peores que bomba y destruir del otro lado. Sí, sí, el Eh, mal menor es el control. claro, exacto, exacto. Eh, pero obviamente hay límites que no se cumplen muchas veces y es necesario que la gente misma, yo creo que la gente misma, ese orden espontáneo va a decir, bueno, hasta acá llega el límite para que yo no vuele por los aires. Y yo creo que todo eso va a ser, todos esos límites que se le va a poner va a ser la tecnología. Creo que este es mi optimismo y es mi cierre. Al fin y a final de cuentas, la tecnología va a quedar más en manos de, digamos, las poblaciones, si se quiere, que de los gobiernos, aunque va a ser, repito, algo a largo plazo. Terminen Yo, ustedes. ah, bueno, Dale. voy. Yo hay una cosa que sí soy un convencido, y es que el ingenio humano va más rápido que las regulaciones. El político es ignorante, pero tiene una billetera enorme, Limitada, diría. ilimitada. Exactamente porque tiene la billetera de nuestro esfuerzo presente y futuro. Pero es mucho más lento. Entonces, los cambios, sobre todo a nivel tecnológico, van mucho más rápido que lo que la regulación después, la capacidad de regular y de utilizar esa tecnología. Pero que a fuerza de fuerza bruta, ¿sí? A fuerza digamos, de medios y de elementos, y pese a todas sus ineficiencias, los objetivos del Estado terminan aprovechando esa tecnología 5 años después, 10 años después, 15 años después o 15 minutos después. A veces hacen falta cimbronazos para que esa tecnología pueda ser aprovechada por el Estado. Por ejemplo, hasta lo de las Torres Gemelas, era impensado que en un país como en Estados Unidos hubiese un estado digamos, de vigilancia sobre toda la población. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película protagonizada, creo que por Julia Roberts y ahora estoy pensando quién más, que se llamaba El Informe Pelícano. Me suena, pero no la vi. Sí, igual, me suena el nombre, pero no la vi. Bueno, Informe Pelícano, que es una película de los 90, digamos, te muestra, digamos, la vigilancia, entre otras cosas, ¿no? La vigilancia, pero totalmente ilegal sobre los ciudadanos. Y es una película bien conspiranoica. Pero después del 2001, eso pasó a ser la norma. Y ahí está
digamos, vigilancia permanente de Edward Snowden, que, digamos, que explica exactamente cómo funciona eso, y detrás de un noble, digamos, de un noble propósito, que es el propósito es el de impedir que a Estados Unidos le toque otro trauma como el del 11 de septiembre del 2001, termina siendo algo mucho más jodido, ¿sí? Mucho más general y mucho más peligroso para la libertad que lo que, digamos, todos hubiéramos estado de acuerdo con que había que perseguir al terrorismo islámico y había que, digamos, ¿no? Fue terrible lo del 11 de septiembre. Cambió la historia de la humanidad el 11 de septiembre. Es un peligro latente igual que sigue. Yo creo que lo más Totalmente, peligroso no, del no, mundo sí, sí, hoy sigue siendo el terrorismo islámico. por supuesto que sí, pero detrás de todo eso vino, digamos, vino toda una batería de cosas que le dio más poder al Estado, que le dio más poder al Estado sobre las finanzas de las personas, digamos, que le permite vigilar mucho más fácil, y donde se van cercenando las libertades, y sobre todo, digamos, si los lugares más libres del mundo están así, imagínate la otra punta. Claro. ¿No? Ahí está, si el faro de libertad se transforma en una cosa así, imagínate el resto del mundo. Y es así, fíjate el resto del mundo. Fíjate el resto del mundo. Irán, Afganistán. Exactamente. Entonces, vos tenés, todo el tiempo tenés innovación que te libera, ¿sí? Pero detrás tenés al poder político que entiende cómo funciona, regula y se aprovecha. Entonces es un juego del gato y del ratón. ¿Cuándo se termina ese juego del gato y del ratón? Cuando el Estado pierda su legitimidad. Mientras nosotros sigamos admitiendo que el Estado sea papá, mamá y que se lleve cantidades crecientes de nuestros ingresos, no va a haber tecnología que nos libere, porque cualquier cosa que inventemos la van a terminar usando en detrimento nuestro. Sí, pero va a llegar, si siguen cobrando cada vez más impuestos, ya en un momento va a explotar. Y ya no va a quedar nada, ni a dónde ir, ni... Entonces ahí es donde la tecnología se va a usar para el bien, digamos. Y sí, yo sin irme a los extremos, como digo, no soy el antisistema, qué sé yo, no, pero sí, obviamente hay que reconocer que hay atropellos y que una lucha contra el terrorismo está absolutamente justificada, pero que a veces sí, es verdad, se usa como excusa para todo Y no, tipo de no, no, atropellos que no no, son No, justificados. no estoy minimizando ni el problema del terrorismo, no, 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 ya ni sé, la legitimidad de la lucha contra el terrorismo, ya sé. pero me parece que Es lo que estoy diciendo, lo que está diciendo vos, ¿no? salvo honrosísimas excepciones, el resto es un argumento. Sí, sí, obvio, obvio, de es lo hecho, que quise decir. de hecho, si no, corríjame si estoy equivocado, quien primero financia a Bin Laden es Estados Unidos. Al principio sí, Claro, entonces, otra vez, o para sea, luchar contra los soviéticos. bueno, o sea, eh, Bueno, pero no puedes y culpar, digamos, por lo que hizo un gobierno hace 30 no, años, No, 40 años, supuesto, por lo que y hace además el... yo creo que en lugar de Estados Unidos hubiera hecho exactamente lo mismo, porque había que dársela a los rusos, que eran el problema. claro, pero el punto es que quien sale victorioso de ese desastre en términos de poder es el Estado, lo que decía Gustavo, o sea, Claro. en función de, miren lo que pasó, esto cambió la humanidad, razón por la cual nos vamos a quedar con nuevas libertades tuyas, Es, siempre por tu bien, es que ¿no? el poder político se manda las cagadas, te rompe las piernas y te vende las muletas. Lo Claro, que decía Reagan, lo dijo, ¿no? Lo decía Reagan. claro, Exactamente. claro. Bueno, Perdón, a mí dale. me, me saca, bueno,
lo que decía Gustavo, viste, que cuando comentamos estas cosas en otros círculos, digamos, somos vistos como, al menos yo soy visto como un, qué sé yo, viste, un tipo, un loco, ¿no? Pero cuando uno se pone a mirar en detalle, de hecho, el 11 de septiembre, vos fijate qué loco, porque cuando ocurre el hecho y sale Bush a hablar, básicamente, no recuerdo exacto el discurso, pero básicamente lo que el tipo dice es, vamos a reforzar o vamos a duplicar el presupuesto en defensa. Y el norteamericano promedio, que está mucho más cerca de digamos, de una idea de libertad individual, de lo que por ahí estamos acá en Sudamérica, el norteamericano promedio celebra eso de que van a duplicar el presupuesto en defensa. Cuando en realidad lo que te están diciendo es, te vamos a sacar el doble de plata para, porque ahora sí lo vamos a hacer bien. Porque aparte es muy loco. Los tipos lo que dicen es, esto fue obra de los terroristas. Pero vos decís, pero pará, si vos sos un Estado, o si vos estás a cargo de un Estado que me cobra impuestos para darme seguridad, es lo mismo que si yo contrato a una empresa de alarmas y cuando me entran a robar viene el tipo y me dice, fueron los ladrones. Sí, boludo, ya sé que fueron los ladrones. La cuestión es que hiciste vos, amigo. O sea, ¿me Sí, sí, explico? fue un fracaso total y absoluto. Claro, claro. Este, así que, bueno, a ver, este debate, esta charla que tuvimos acá, fue para, pues no tenemos, como verán, todas las respuestas, yo creo que nadie las tiene, pero sí para, nada, Wikipedia. sí, Wikipedia sí las tiene. Entren a Wikipedia y averigüen. Eh, creo que es un tema que vale la pena hablar. Creo que el programa pasado, de hecho, mencionamos, dijimos, la carrera, ¿no? Para ver quién se adueña, por decirlo de alguna manera, de la tecnología, como decía Gustavo, entre el gato y el ratón, es para un programa especial, por lo menos para charlar o para que se escuche, para que se ponga el debate sobre la mesa. Creo que no se habla tanto de ese tema y bueno, creímos que era un buen tema para hacer un programa especial sobre eso. Así que bueno, muchas gracias. Hoy también se ha ido largo, no tanto. Gracias por estar ahí, gracias Gustavo, gracias Walter. Recuerden que estamos en todas las redes Gracias. sociales, que estamos también en Anchor, en YouTube y en Spotify. No se olviden de suscribirse, ahí tienen el botón, pueden apretar ahí directamente y ya se suscriben. Gente, ha sido todo por hoy, será hasta la semana que viene. Chau, chau.